doctor. Listo, gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por conectarse, sobre todo a esta hora que es complicada, ¿no? La gente recién almorzado, están con mucho sueño propio del almuerzo. Y bueno, espero no contribuir a que duerman plácidamente. En esa medida es para mí muy grato si ustedes tienen a bien también activar sus cámaras, con lo cual me siento menos solo, ¿cierto? Si pueden prender sus cámaras, para mí sería bastante interesante. Gracias, doctores. Doctora Elizabeth, doctora Karen, gracias por permitirme verlas y así conversar con ustedes ante un público, Richie y todos los demás, Rocío y todos los demás que están conectando. Muchas gracias. El gusto es mío, Danti, Martín y todos los demás que se están conectando a esta plataforma, porque en las sesiones conmigo me gusta que esto sea interactivo, que sea un conversatorio, que todos participemos, que nos integremos. Creo que eso es lo que hace válido que nos reunamos por la vía virtual. Porque si ustedes simplemente se van a limitar a escuchar mientras duermen lo que yo voy diciendo, ¿de acuerdo? Es algo complicado, porque cuando estamos así interactuando, ustedes intervienen, yo les respondo, es bastante, mucho más fluida la sesión. Muchas gracias por activar sus cámaras a todos los que lo han hecho. Gracias realmente. Los que no, también lo entiendo, porque a veces pues uno a esta hora está cocinando y haciendo los quehaceres que la esposa nos envía, nos manda a hacer, entonces también entiendo ello, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dicho eso, empecemos con el tema que nos ha convocado el día de hoy. Me han pedido hablar de los procesos especiales. Y hablar de los procesos especiales implica hablar de cómo es que se hacen los juzgamientos, cómo es que se hacen las investigaciones, cómo es que es el íter procesal en el nuevo código, en el código del 2004. Ustedes saben que en el código del 2004 tenemos dos tipos de procesos. Tenemos el proceso común y tenemos los procesos especiales. El proceso común, que es para todos los casos comunes, en el proceso común tramitamos todo lo que antes en el Código de Procedimientos Penales se tramitaba vía proceso ordinario y vía proceso sumario. Se tramita hoy en proceso común. ¿Y en qué tramitamos? En procesos especiales. En procesos especiales tramitamos todo lo que no es común, todo lo que no es ordinario, todo lo que tiene alguna peculiaridad. Eso se va para un trámite especial. Y por eso se hace un procedimiento o un proceso, como le llaman algunos, especial. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué son los procesos especiales? Para supuestos que tienen peculiaridades. ¿Y cuántos procesos especiales hay en el nuevo Código Procesal Penal? En el nuevo Código Procesal Penal hay 7 procesos especiales, así como los pecados capitales. 7. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son? Primero, proceso inmediato, terminación anticipada, colaboración eficaz, faltas, seguridad, altos funcionarios y acción privada. Son 7. ¿De acuerdo? Pero cada uno tiene una circunstancia especial que ha hecho que se genere ese procedimiento especial. Cada proceso tiene una circunstancia especial que ha hecho que se genere ese proceso especial. Y esa circunstancia especial es la que tenemos que establecer para entender el proceso especial. Porque si no entendemos la circunstancia especial de cada uno de los procesos especiales, no vamos a entender el proceso especial. ¿De acuerdo? Vamos, empecemos con el proceso inmediato. Vamos a empezar con el proceso inmediato. Y les pregunto a todos y a todas que se han conectado conmigo hoy día. Les pregunto a todos, ¿cuál es esa circunstancia especial que ha hecho necesaria la creación del proceso inmediato? ¿Qué característica tiene este proceso inmediato? ¿Qué situación especial, extraordinaria ha existido para que se cree el proceso inmediato? ¿Cuál ha sido? Chabeli me dice la flagrancia, Fisher me dice la simplicidad. ¿Qué opinan los demás? La simplificación, la flagrancia. ¿Vamos? ¿Ven? Muchas ideas.
muchas ideas. Pero vamos, todo lo que ustedes dicen tiene razón. Todo lo que ustedes dicen tiene que ver. Pero la circunstancia especial es un poco también la que dice allí Martín, la que dice, todo lo que están escribiendo en el chat, yo estoy leyendo, están diciendo cosas ciertas. Todo lo que dicen va, celeridad, simplicidad, suficiencia probatoria, flagrancia, ¿ven? Todas esas cosas se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de proceso inmediato. Pero de todo eso que estamos diciendo, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo neurálgico? ¿Qué es lo fuerte? ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es que son casos simples. Lo fundamental es que son casos donde de inicio se tiene prueba evidente, con lo cual no se requiere hacer una investigación. Esa es la esencia del proceso inmediato. De inicio, de saque, se tiene prueba evidente, con lo cual no se necesita hacer una investigación prolongada. Entonces, ¿qué ocurre cuando de inicio tengo prueba evidente? De inicio tengo prueba suficiente. De inicio ya se ha esclarecido lo que ocurrió. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Sería una pérdida de tiempo, sería un gasto insulso de recursos, sería un absurdo hacer todas las etapas del proceso. Entonces, ¿qué cosa es la consecuencia de que el tema sea muy simple? ¿Cuál es la consecuencia de que el tema sea muy sencillo, de que no tenga mayor complejidad y que tenga prueba de inicio? La consecuencia es que, como dicen acá, puedo incoar proceso inmediato y eso implica, puedo abreviar, puedo simplificar, puedo hacer el proceso mucho más rápido. Puedo abreviar etapas, ¿de acuerdo? Puedo abreviar etapas. Vamos. Vamos a entrar en este momento al marco normativo, no te preocupes, el marco normativo es el Código Procesal Penal, que después fue modificado por algunas leyes que vamos a estudiar también, pero vamos primero a entender la idea y luego nos metemos con fuerza en el marco normativo, no te preocupes, pero vamos, lo que yo quiero primero es que entendamos la idea del proceso inmediato. Entonces, la idea del proceso inmediato, Dud, por favor, cuida tu audio, ya van 2 veces que se activa, Dud Gómez. ¿Cuál es la esencia del proceso inmediato? El tema es sencillo, el tema es simple, el tema es bastante claro, no hay nada más que hacer. ¿Y cuándo es que pasa eso? ¿Cuándo es que el tema es claro y no hay bastante más que hacer? ¿Cuándo pasa eso? Primer supuesto que eso pasa cuando es un caso sencillo y está en flagrancia. Las dos cosas, ¿no? Es un caso sencillo y está en flagrancia. Cuando hay flagrancia, normalmente, por ejemplo, a ver, imagínense un hurto o un robo en flagrancia. ¿Qué más vas a averiguar? ¿Qué más necesitas saber? ¿Cierto? Yo pregunto, hoy día todo Lima tiene cámaras, ¿verdad? Todo Lima tiene cámaras. Yo no sé dónde no hay cámaras. Todas partes tienen cámaras, las tiendas, la calle, ¿no? En la casa de mi suegra hay hasta debajo de la silla, ¿cierto? Cámaras hay en todo lado. Entonces, cuando hay cámaras en todo lado y se produce un hurto, y en ese hurto hay una captura del que está hurtando en flagrancia, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué más vamos a averiguar así? Si le hemos encontrado con las manos en la masa sustrayendo el celular, y las cámaras lo registran, cómo es que jala, cómo es que hace el disimulado, mira para todos lados y luego jala el celular. ¿Qué más vamos a buscar ahí? Nada, ¿verdad? Entonces, proceso inmediato, pues el fiscal inmediatamente puede acusar y puede, si el juez le autoriza la incoación del proceso inmediato, el fiscal puede inmediatamente acusar y vámonos a juicio inmediato y terminamos el tema lo antes posible, ¿cierto? Entonces, un supuesto ese. Pero no toda flagrancia amerita proceso inmediato, ¿eh? Porque hay flagrancias en casos complejos. Hay flagrancias en que no hemos encontrado al resto de la organización. Hay flagrancias en las que pueden darse muchos supuestos. Por ejemplo, un caso de flagrancia donde no amerita proceso inmediato. Encuentro a un tipo, yo soy policía, estoy manejando mi patrullero y justo volteo y veo que un tipo le está disparando al otro en la cabeza y lo está matando. Pregunto, ¿es flagrancia en homicidio o no? ¿Sí o no? ¿Le está disparando? ¿Es flagrancia en homicidio o no? Por ejemplo, ese es un caso que yo jamás como fiscal haría proceso inmediato. ¿Por qué?
Porque ya sé que lo mató al otro, ya sé eso, ¿cierto? Ya sé que lo mató, pero me faltan responder muchas preguntas. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Y por qué lo mató? Va a definir la imputación. Porque si lo mató por celos, será homicidio simple. Pero si lo mató porque le pagaron para que mate, será sicariato. ¿Se entiende? Si lo mató para quedarse con una herencia, será asesinato. Entonces, a priori, yo no puedo saber por qué lo mató. Para saber por qué lo mató, tendré que hacer proceso inmediato. ¿Y eso qué implica? ¿El proceso inmediato? ¿O tengo que hacer un juicio normal? ¿Una investigación normal? Tengo que hacer una investigación normal. ¿Por qué? Porque este tema no será complejo, es uno que está matando al otro, pero todavía tenemos que investigar más, ¿cierto? Y en casos complejos, como me dice el doctor ahí cuando me escribe, como me dice Idelvina, en casos complejos, con mayor razón, pues, ¿no? Porque un caso complejo con mayor razón. Entonces, en este caso simple que les he contado del tipo que está matando al otro, será simple el caso, pero todavía hay que investigar. Todavía nos falta saber el móvil. Todavía nos falta saber las razones por las que lo mató. Y eso solamente se va a lograr haciendo una investigación. Y en el proceso inmediato estamos renunciando a una investigación. Entonces, no todo caso simple se hace proceso inmediato. No todo caso simple tenemos que irnos a un proceso inmediato, porque puede ser un caso simple en el que haya que investigar. ¿De acuerdo? Un caso simple en el que haya que investigar es el que les puse como ejemplo, ¿cierto? Tampoco puede haber proceso inmediato de un caso simple que sea grave. Por ejemplo, un caso simple que sea grave, una violación sexual, ¿cierto? La chica viene y dice que el tipo abusó de ella. Es un caso grave, la violación es un delito grave. Pero el tipo dice yo no fui, o sí fui, pero fue con consentimiento. Entonces yo pregunto, ¿en cuánto estamos hablando de pena en violación sexual? ¿15 años, 20 años, 25 años? ¿Cierto? ¿Y qué tal si es una sindicación injusta? ¿Y qué tal si es una sindicación por una venganza? ¿Qué tal si en realidad sí la chica dio su consentimiento? Va a quererse eso hacer a nivel de investigación mayor, porque tendremos que hacer peritajes psiquiátricos, peritajes psicológicos, peritajes de perfil sexual, ¿cierto? Habrá que hacer recojo de otro tipo de elementos, etcétera. Entonces va a requerir investigar un poco más. Entonces, un caso grave como ese, no podemos ir en proceso inmediato, porque si en un caso grave como ese iríamos en proceso inmediato, sería lo más parecido a un linchamiento, porque al tipo lo estaríamos prácticamente amarrando a un poste y flagelándolo de inmediato, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que pensar cuando incoamos proceso inmediato en el fiscal, también tenemos que pensar en la defensa. Porque el tema puede estar claro para la fiscalía, ¿cierto? Pero si no está claro para la defensa, y si la defensa quiere hacer actos de investigación, y si la defensa quiere enfrentar la imputación del fiscal, ¿acaso la defensa va a tener otra oportunidad que esa para hacer investigación? Entonces la defensa válidamente puede oponerse, ¿ven? Entonces, conclusión, no todo caso simple merece proceso inmediato. Pueden haber casos simples donde hay que hacer investigación y no hay proceso inmediato. Y también pueden haber casos simples donde sí hay prueba evidente de inicio y podemos ir para adelante. Entonces, no se olviden de esa primera apreciación que estoy haciendo. No toda flagrancia delictiva genera proceso inmediato. 2. ¿Qué pasa si hay otros tipos de flagrancia? Otros tipos de flagrancia. Por ejemplo, ¿qué tipos de flagrancia? Flagrancia presunta. Al tipo le encontraron el arma. Al tipo le encontraron huellas de sangre. Al tipo le encontraron vestigios. Esa es flagrancia presunta. Pero yo pregunto, ¿acá podemos hacer proceso inmediato? No. La flagrancia presunta merece una investigación mayor. ¿O qué tal si es una flagrancia cuasi? El tipo está corriendo y lo chapan en fuga. ¿Y qué tal si chaparon a un maratonista que estaba con la misma ropa? ¿Cierto? La cuasi flagrancia también es arriesgado, ¿verdad? Entonces, no es un tema. Entonces, no todo lo que es flagrancia. Ahora, doctor Almanza, ¿dónde está la base jurídica de todo lo que usted está diciendo? El acuerdo plenario sobre el proceso inmediato. En el acuerdo plenario sobre el proceso inmediato, la Suprema dice, no le crean al 1194, al decreto legislativo 1194, no le crean. No es obligatorio el proceso inmediato siempre que hay flagrancia.
Y lo que hace el acuerdo plenario sobre el proceso inmediato es parchar todo lo que estoy diciendo hoy día y decir, no, señor, en esos casos no va, no es obligatorio, no es vinculante, el fiscal no lo tiene que hacer, ¿ven? Entonces, primer supuesto de flagrancia, no siempre, porque hay casos de flagrancia como la presunción de flagrancia, la cuasiflagrancia, la flagrancia por sindicación, donde no cabe proceso inmediato. ¿Cuándo cabe proceso inmediato en flagrancia únicamente? Cuando hay flagrancia propiamente dicha, esto es con las manos en la masa, esto es con las manos en la masa, y es un tema sencillo. Porque así sea con las manos en la masa, es un tema complejo, o es un tema que requiere más investigación, o es un tema grave, no. Con lo cual, como verán, el proceso inmediato no es que opera siempre que hay flagrancia. ¿Cuál es el segundo supuesto de proceso inmediato, además de la flagrancia? No hay flagrancia, pero hay prueba suficiente de inicio. Segundo supuesto de proceso inmediato, no hay flagrancia, pero hay prueba suficiente o prueba evidente de inicio. ¿Cuál es ese caso? De saque nada más, no habrá flagrancia, pero de saque nada más, encontré los videos. De saque nada más, con los videos y las indicaciones del agraviado, hicimos la detención preliminar con un allanamiento y te encontramos todo en tu casa. Con lo cual, ¿qué tengo de saque? ¿Elementos de convicción de inicio o no? ¿Para qué voy a investigar más? Si todo lo tengo claro de inicio. ¿Ven? Entonces, no habla flagrancia, pero hay suficiencia probatoria y claridad probatoria de inicio. Segundo supuesto, donde cabe un proceso inmediato. Tercer supuesto, donde cabe un proceso inmediato. Confesión sincera. Pero ¿cuál es el comentario sobre supuestos de confesión sincera? Tiene que tratarse de una confesión sincera corroborada. Tiene que tratarse de una confesión sincera corroborada con los demás actos periféricos de investigación. Porque pueden haber confesiones sinceras donde alguien confiesa pero por encubrir un tercero. ¿Puede pasar o no? Cuando yo trabajaba en el Callao, cuando yo trabajaba en algunos lugares y tenía que ver mucho con penales, en el penal siempre que hacíamos una investigación de un homicidio, algo que pasaba en el penal, siempre se presentaba y decía, fui yo alguien que tenía 3 cadenas perpetuas. Entonces, por ejemplo, a él, una raya más al tigre que le interesa, ¿cierto? O sea, él ya tiene ya... Entonces se echa la culpa de algo más, pues total, si le van a pagar por echarse la culpa. Entonces, esa confesión sincera aquí no importa a nadie, ¿verdad? Entonces, esa confesión sincera no la voy a corroborar. O el caso que habrán visto ustedes de... No sé si lo han visto hace años, de repente ustedes jóvenes si no han visto eso. Un papá que se entregó y dijo que él había matado a la niñita. En realidad su hijo la había matado, porque él con su enamorada habían planificado la muerte para pedir un rescate y no sé qué más. Y este chico era un tipo que había terminado recién su carrera de medicina. Entonces el papá se entregó él, haciéndose responsable para que su hijo la libre, ¿cierto? Porque el viejo decía, pues yo ya tengo más de 60, casi 70, ya estoy jugando descuentos, ¿cierto? ¿No? Pero mi hijo está empezando a vivir. Pero ¿cuál fue el problema en ese caso? Que la versión que dio el papá de cómo habían matado a la niñita, ¿con qué no coincidía? Con el protocolo de necropsia. Porque si yo digo, le he matado a fierrazos, el fiscal le preguntará cuántos fierrazos le diste. Y si dice 5 fierrazos y el protocolo de necropsia no registra eso, te estás mintiendo. Tu confesión no está corroborada, ¿verdad? Exacto, con los hechos. Entonces, ven, esa confesión tiene que estar corroborada, porque si esa confesión no está corroborada, no me sirve tu confesión. Tiene que estar corroborada con los hechos. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Proceso inmediato, decreto legislativo 294. ¿Qué más hay proceso inmediato? Hay proceso inmediato. Me dicen que el audio está muy bajo. ¿Es verdad? ¿Está bajo el audio? ¿O solamente con el colega? ¿Me escuchan bien todos? Todo bien, doctor. Sí, doctor. Sí, le escuchamos, Sí, doctor. Sí, parece sí, que el tema es con el audio del colega. Qué pena, doctor. Creo que tiene que salir y volver a entrar. Tal vez con eso se soluciona su problema. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué otros supuestos hay de proceso inmediato?
tenemos un supuesto proceso inmediato también que ha agregado el decreto legislativo 1194 a lo que en el Código Procesal Penal ya estaba, que agregó, el 1194 agregó el tema de la conducción en estado de ebriedad. La conducción en estado de ebriedad. ¿Y por qué la conducción en estado de ebriedad es un tema de proceso inmediato? ¿Por qué? Porque si te encuentran conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, es un delito de peligro, pero no un delito de peligro abstracto. ¿Qué quiere decir un delito de peligro abstracto? ¿Qué quiere decir? Que se presume que estás causando peligro sin admitir prueba en contrario. Es un acto de peligro con una presunción jure de jure. ¿Qué quiere decir? No te admite prueba en contrario. O sea, explico. ¿Qué es lo que se requiere para que el delito de conducción en estado de ebriedad esté configurado? Se requiere que este man esté manejando el vehículo y cuando se le hace la alcoholemia esté por encima del límite permitido. Eso es suficiente. Pero ¿qué pasa si este man trae científicos de la NASA que demuestran que cuando él conduce con alcohol está más lúcido? Que el alcohol le tiembla el pulso. Que es más, menos peligro causa con alcohol que con alcohol el tipo. Yo pregunto, ¿eso les interesa en el proceso? ¿Por qué? Porque es un delito de peligro con una presunción jure de jure. Es una presunción de peligro abstracto. O sea, no admite prueba en contrario. Man, tú estás manejando ebrio, punto. Se acabó, no hay prueba en contrario. Estás causando peligro sin admitir prueba en contrario. ¿De acuerdo? Es como las drogas, también es peligro abstracto. Se presume que las drogas generan perjuicio, sin admitir prueba en contrario. No, es que a mí me hace bien, yo dicto mejor mi clase cuando, ¿no? ¿Cierto? No, señor, el tema de la droga no admite prueba en contrario, ¿de acuerdo? Y el otro tema, ¿cuál es? El otro tema es la omisión a la asistencia familiar que me están soplando allí, claro. ¿Y por qué la omisión a la asistencia familiar? ¿Por qué? Porque en la omisión a la asistencia familiar tampoco hay nada que discutir. Hubo todo un proceso en la vía extrapenal. ¿Para qué? Hubo todo un proceso en la vía extrapenal para discutir, para debatir el monto de alimentos. Demanda, contestación, audiencia, se debatió, se actuaron pruebas y el juez fijó un monto. ¿De acuerdo? Te notificaron para que pague y no pagaste. Yo pregunto, ¿qué más hay que discutir allí? ¿Yo puedo discutir que el monto no se ajusta, no es correcto? No, porque el proceso de omisión familiar no es una instancia de apelación del monto de la pensión. ¿Cierto? No, señor. Ya eso está discutido, está definido. Tú lo que tenías que hacer es pagar. Entonces, ¿qué es lo único que yo podría argumentar como denunciado en un proceso de omisión familiar? Le cuento, señor juez, está bien, el monto de la sentencia es el correcto, pero la verdad es que justo cuando me notificaron la sentencia, me dio pues COVID. Y a mí me tocó la peor parte porque me tuvieron que internar. Y me internaron y estuve en cuidados intensivos en una cama UCI. Yo soy taxista. 30 días en una cama UCI, 2 meses de recuperación. No he podido trabajar. ¿De dónde? ¿Cómo voy a pagar? ¿Me entienden? Eso sí puedes decir, ¿verdad? ¿Qué puedes decir? Que después de la sentencia y cuando ya te han notificado la sentencia, recién surgió tu imposibilidad para pagar. Bacán, espectacular. Eso podrás discutir en el proceso inmediato. Pero jamás podrás meterte a discutir el monto de alimentos, ¿cierto? Porque ese monto ya está fijado. Y si no te parece justo, pide una demanda de reducción de alimentos. Pues. Nada más. La conducción en estado de ebriedad y todo lo demás. Martín, por favor. Con todo gusto. Eso ya se discutió en otra vía. Claro que sí, Briselda. Ya se discutió en otra vía y está definido. Martín, cuéntanos. Doctor, una inquietud. Adelante. Lo que pasa es que tiene incidencia en ese tipo de temas de OAF Ya. y una inquietud particular, ¿no? A lo mejor yo creo que estoy o quiero descubrir la pólvora, pero no he conversado mucho con otros abogados. Doctor, mire, en los temas de OAF yo encuentro que hay cierto, no sé si
hay como un vacío, yo particularmente, cuando se trata de los procesos de alimentos donde provienen de un aumento de pensión, o en todo caso el dinero, la deuda proviene de que en la pensión anticipada le otorgan el 10% y en la sentencia sale 20%, es decir, ese 10% por todos los meses que duró el proceso. Entonces, refiriéndome a qué, doctor, que algunos jueces, dependiendo del juzgado, ¿no? De alguna manera han admitido, ¿no?, la incidencia que le digo en el tema del dolo. ¿En qué sentido? En el tema de que mi cliente, por decir, ¿no? Ha sido un trabajador del Estado, recibe una pensión, él lo han demandado, se ha allanado la demanda porque es una demanda de alimentos, le han descontado, él no ha intervenido en ningún momento, impedido que se lleve a cabo el proceso, no se ha opuesto, es un proceso normal. Sin embargo, cuando le llega el tema de los devengados, para él es imposible pagar con su pensión el devengado de 10.000 soles. Entonces, mi argumento jurídico siempre es cómo es que le puedo imputar a él a título de dolo la omisión a la asistencia familiar si es imposible materialmente para él, porque es una persona ya pues adulta, mayor, ¿no? Pagar 10.000 soles cuando en realidad la persona en el proceso civil, en el paz letrado, en el alimento, tiene un menú muy amplio de medidas cautelares para, por ejemplo, una retención del saldo de la pensión que le excede a lo que le descuentan, donde puede retenerle, digamos, en la vía civil, atendiendo a que el proceso penal es subsidiario, ¿no? Digamos, doctor, ese es algo que se presenta siempre. Algunos magistrados, bueno, menos que la mayoría, ¿no? Han admitido en algunos casos, ¿no?, digamos, esa teoría. Y me parece que, como en todo, nada puede ser absoluto, doctor, existen este tipo de incidencias. No sé qué opinaría usted por su amplia experiencia, doctor, muy respetable, por supuesto. Gracias. No, doctor, qué ocurrencia, muchas gracias. No, lo que yo adelanté a la respuesta. Yo lo que dije en el ejemplo que puse es cuando yo me accidenté y no pude pagar. Yo creo que esa lógica es perfectamente aplicable en su caso. O sea, no es que yo no quiero pagar. No es que yo me estoy enfrentando con la norma, no es que yo estoy actuando con voluntad de no pago. Lo que yo estoy simplemente es imposibilitado de pagar. ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué? Porque me lesioné, ¿cierto? ¿O acá por qué? Porque eso me lo han descontado. Y perfecto, si dice que me tienen que descontar más, que me descuenten más. Y yo a partir de ahora tendré que vivir con menos. Y sabe Dios cómo lo haré, pero tendré que vivir con menos a partir de ahora, ¿cierto? Porque me descontarán más. Pero en ese momento lo que me descontaron, pues yo lo gasté porque me compré una camisa más y que soy ahora ya yo pues andaré con la misma ropa de siempre, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Entonces por ahí me voy por el tema del dolo, ¿no? Siempre por el tema del dolo. Claro que sí, doctor. Válido su argumento y el razonamiento. Doctora Merlinda, con todo gusto. Doctor Almanza, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Doctor, te quería consultar al respecto de un caso. Si bien es cierto, en la normativa está estipulado que la conducción en estado de ebriedad es un proceso inmediato, y para ello necesariamente se basan en la prueba del dosaje etílico. En este caso es de un vehículo particular, que es pues no el 0.5. En este caso, un cliente, doctor, salió en su dosaje etílico 0.21, lo cual ya al nivel policial, pues lo devolvieron, ¿no? Su licencia, todo ello. Pero el fiscal todavía no ha emitido, que es el archivo definitivo, lo cual el fiscal pidió un reexamen, que es el método Whitman, en lo cual sale pues desde 0.56, y ahora le piden que se acoja, ¿no?, al principio de oportunidad. Doctor, ¿qué opina al respecto de ello? Me gustaría saber, ¿no?, qué se podría plantear en todo caso al respecto a este caso. A ver, vamos, yo no sé las peculiaridades del tema, no sé qué peculiar tiene el tema, pero normalmente el margen de error no es tan grande, ¿cierto?
el margen de error no es tan grande. Entonces, el delito de conducción en estado de ebriedad es un delito que necesita, es indispensable, no solamente el cualitativo, sino el cuantitativo. O sea, yo tengo que tener claro cuál es el porcentaje de alcohol en la sangre para los efectos de ver en qué estoy, ¿no? Porque ustedes saben que un particular tiene un transporte público es otro, el grado permitido, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que cuando salen esos exámenes contradictorios, el fiscal va a tener que corroborar con otro tipo de elementos, porque si bien es cierto, es indispensable para el estado de ebriedad el examen de alcoholemia, no nos olvidemos que pueden haber también otros corroborantes de ello, ¿cierto? Y esto es qué estuvo haciendo el tipo, si se caminaba zigzagueante, si estuvo bebiendo después de eso alguna situación de algún suero, estuve tomando suero, por ahí suero, etcétera, ¿no? Entonces, o de pronto si estuvo haciendo desmanes, con lo cual se hace creíble el margen de error del primer examen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo lo que necesito es detalles del caso práctico. Pero yo creo que el proceso inmediato en conducción en estado de ebriedad no se ve mucho. ¿Por qué? Porque normalmente en conducción en estado de ebriedad, tonto yo fuera para que me deje llevar a un proceso inmediato, ¿cierto? Yo me cogería a un criterio de oportunidad. Claro, tonto fuera. ¿Para qué me voy a ir a hacer generar antecedentes penales yéndome a un proceso inmediato? ¿Cierto? Claro, doctor, por eso al respecto, como le mencionaba, en el dosaje etílico sale solo 0.21. Pero mire lo que le expliqué. Yo no le voy a dar la solución a su caso, doctora Merlinda. Pero mire lo que le expliqué, ¿eh? Mire lo que le expliqué. Si usted se la juega y se va al proceso inmediato, vaya, y jure por la absolución y puede encontrar contradicción. Pero ¿qué pasa? Puede que así como lo absuelven, lo puedan condenar. ¿Me entiende? Ese es costo-beneficio de la defensa. Mire lo que tiene en sus manos como responsabilidad. ¿De acuerdo? Lo otro que es, paga su multa y se va con un tema de principio de oportunidad, ¿cierto? Claro. O sea, si usted está tan convencida de que la va a voltear el tema en el proceso inmediato, bienvenida al proceso inmediato y litíguelo, ¿cierto? Pero, ¿y si lo pierde, cómo le va a mirar a su cliente? Mira, la verdad, esta era una posibilidad, pero no te preocupes, te están dando pena suspendida, ¿cierto? Entonces, no sé, es un tema de estrategia suya. Pero sí les digo, cuando hay ese tipo de temas, hay controversia ya. Y al haber controversia ya, las resultas del proceso judicial pueden ser impredecibles. ¿De acuerdo? Impredecibles. ¿Ya? Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. No se preocupen, ahí estamos acá para discutir estos temas y bueno, genial. Por eso se tiene que analizar en cada caso, como dice Nélida Choque Huanca. Gracias, doctora. Muy bien. Vamos a ir con una intervención más y luego continuamos, avanzamos a otro proceso especial y seguimos con las intervenciones. ¿Sí? Joel. Doctor, buenas tardes. Qué gran ponencia. Felicitaciones. Doctor, una consulta. Cuando el fiscal incoa lo que es un proceso inmediato, se entiende que tiene que tener suficientes elementos de convicción. Sí. Usted habla que también cuando hay una complejidad del caso debido, estos elementos de convicción creo que se tienen que mirar con pinza, ¿verdad? Sí. Los vacíos en todo caso que hay en el proceso inmediato también se tiene que asemejar al proceso común, doctor. Mi pregunta, al grano, valga la redundancia, ¿cómo de repente puedo hacer yo para desestimar esta incoación de proceso inmediato? Por ejemplo, cuando hay una especie de, bueno, no hay fragancia, pero por el tipo de delito, que es leve, el fiscal incoa proceso inmediato, pero hay demasiados participantes en este caso del acto. ¿Cómo puedo hacer yo para, de alguna manera, desestimar la incoación del proceso inmediato? Es que cuando hay varios participantes no cabe un proceso inmediato. Cuando el proceso tiene varios participantes se vuelve complejo. Y si hay varias personas que han intervenido, usted tiene que ir a un proceso común. No se puede hacer un proceso inmediato cuando hay pluralidad de procesados. Claro, claro. Eso es lo que más me sorprende, porque él ha incoado
y de alguna manera el juzgado ha admitido eso. Entonces, ¿cómo puedo yo de alguna manera desestimar esto? ¿Puedo pedir los elementos de convicción de la Fiscalía, del Ministerio en este caso? Lo que pasa es que usted lo que tiene que hacer es, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, usted como abogado tiene que oponerse. Y el fiscal tiene que fundamentar su requerimiento, porque el fiscal va a hacer un requerimiento de proceso inmediato. Y cuando el fiscal haga su requerimiento de proceso inmediato, lo que el fiscal tiene que fundamentar en su requerimiento de proceso inmediato es que están las condiciones dadas como para que se incoe el proceso inmediato. Pero ¿qué pasa si usted se presenta al proceso inmediato y se opone a la incoación del proceso inmediato y argumenta todo eso? El juez obviamente le va a dar la razón y no le va a permitir al fiscal incoar proceso inmediato. No se olvide de algo, doctor. A diferencia del proceso especial de proceso inmediato, en la acusación directa no se requiere autorización judicial para incoarla. El fiscal en acusación directa simplemente, en vez de formalizar, acusa. Y esa es una posibilidad que el código le da al fiscal, ¿cierto? Si te vas al artículo 349 siguientes, esa la acusación directa es una posibilidad y está en potestad del fiscal. Pero el proceso inmediato no tiene eso. En el proceso inmediato se necesita, de todos modos, autorización judicial para que se pueda incoar. El juez lo tiene que hacer. ¿Y cuál es el plazo? Y aprovecho para explicar el plazo para incoar proceso inmediato. De inmediato, en preliminar, en vez de formalizar, incoo proceso inmediato, en ese momento, 30 días después de la formalización. Eso me había olvidado. 30 días después de la formalización. Hasta 30 días después de la formalización se puede incoar proceso inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, el juez va a tener el control en el proceso inmediato. Y el juez en el proceso inmediato, de todas maneras, va a decidir lo conveniente, va a decidir qué es lo que se tiene que hacer. El juez lo va a decidir de todas maneras. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que yo les quería contar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el trámite del proceso inmediato? El juez te ordena, inmediatamente admite, y el juez te da luz verde para que acuses. Tú acusas, 7 días, se pasa al tema del juicio inmediato. ¿Y cuál es la diferencia también entre un proceso inmediato y un proceso común? Además de la simplificación, además de saltar la etapa de investigación, además de ir directamente casi al juicio, la audiencia de control de acusación, este control de acusación, como audiencia no existe, está dentro de una primera etapa de juzgamiento, pero ¿saben quién la va a dirigir? El juez de juzgamiento. En el proceso inmediato, el control de acusación lo va a hacer el juez de juzgamiento. Y para muchos es mejor que el control de acusación lo realice el juez de juzgamiento. Luego de ello, lo que viene es ya la emisión de la correspondiente citación a la audiencia de juicio, y en la audiencia de juicio se va a debatir todo lo correspondiente. Rocío, la formalización de la denuncia no existe en el nuevo Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal lo que se hace es formalizar investigación preparatoria, y eso no es apelable, ¿de acuerdo? No es una resolución, no es una disposición apelable del fiscal. Ni siquiera se puede plantear elevación de actuados respecto de eso. Bien, entonces con eso tenemos algunas ideas, con eso podemos comentar bastante más, pero lo voy a dejar luego para las preguntas, y vamos a entrar ahora a otro proceso especial, que es un proceso especial que a veces va ligado al proceso inmediato, porque a veces los procesos inmediatos terminan con terminación anticipada. A veces en el proceso inmediato se incoa una terminación anticipada. Puede pasar eso, ¿de acuerdo? Que se hace una terminación anticipada. Vamos. ¿Qué es la terminación anticipada? La terminación anticipada es un proceso que se basa en el consenso. Así como en el proceso inmediato, la esencia del proceso inmediato era la simplicidad, la prueba suficiente de inicio, la falta de necesidad de una investigación, así como esas eran las razones por las que se hacía proceso inmediato. ¿Cuál es la razón por la que hay terminación anticipada?
La razón por la que hay terminación anticipada es una muy simple. ¿Y saben cuál es? No hay controversia. No hay discusión. Las partes están de acuerdo en lo que pasó. El procesado admite los hechos que el fiscal le imputa y lo que es más, se han puesto incluso de acuerdo, o se van a poner de acuerdo ¿en qué? En pena, reparación civil, carácter de la pena efectivo suspendido y consecuencias accesorias. Entonces ya todo está claro, ¿cierto? Ya está claro pena, carácter de la pena efectivo suspendido, ya está claro consecuencias accesorias y por último está claro también el tema de la reparación civil. Entonces ya pues, ¿qué hacemos? Haciendo un proceso cuando las partes están de acuerdo, cuando hay consenso, cuando hay una salida alternativa de ese tipo. Simplemente lo que se hace es presentar el acuerdo ante el juez para que el juez lo homologue, para que el juez emita sentencia aprobando el acuerdo y con eso el tema habría terminado. Entonces, la terminación anticipada se basa en eso, en el acuerdo, en el consenso, en que las partes no están disputando hechos, en que las partes no están discrepando en consecuencias jurídicas del delito. Por lo tanto, pues, una salida negociada a veces es mejor que una salida impuesta por el juez. Entremos en detalle. La terminación anticipada, si el juez no la quiere homologar, sin duda, se tiene por inexistente. Se puede apelar, claro, pero si es que al final la apelación dice que no va, no va. Y no se olviden de una cosa, que la terminación anticipada se presenta una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú presentaste al juez una terminación anticipada y el juez no te lo aprobó, presentaste una terminación anticipada y el juez no la homologó, la tragedia es que eso no se puede volver a hacer. La tragedia es que ya no hay. Todos tenemos, los litigantes fiscales y abogados, tenemos una sola bala llamada terminación anticipada. Si la usamos, no podemos volverlo a pedir más. ¿De acuerdo? La terminación anticipada se pide, la terminación anticipada se tramita, se solicita por única vez. Lo que pueden haber entre el fiscal y la defensa son reuniones informales. Lo que pueden haber entre el fiscal y la defensa son reuniones informales. ¿Cómo así? Por ejemplo, el doctor Martín Romero es el abogado defensor y yo soy el fiscal. ¿De acuerdo? El doctor Martín Romero viene a mi despacho y me dice, doctor, mire, tengo este caso y está en su despacho. ¿A qué bien, doctor? Le digo, usted tiene bastante prestigio por ser uno de los abogados que más terminación anticipada hace. Y él me dice, sí, porque es la forma en la que pues, a mi cliente y a mí me pagan para que yo le dé una salida, pues que a él le permita terminar mucho mejor que si hubiera ido a juicio y con terminación anticipada, le va a ir mejor. Así que el doctor Martín me propone y me dice, mire, doctor, la verdad, usted está empezando su investigación. Mi cliente no está en flagrancia. Usted está empezando su investigación. Todavía no tiene nada en contra de mi cliente sostenido y sostenible. Está empezando su investigación. Claro, es posible que contra mi cliente encuentre cosas, tal vez. Y el doctor Martín viene y me dice, mire, la verdad es que, doctor Almanza, mi cliente quiere una terminación anticipada. Pregunta, ¿estamos en una reunión formal ante el juez o es una reunión informal en fiscalía? Es una reunión completamente informal. Es una reunión completamente informal. Y en una reunión completamente informal como esa, yo le puedo decir al doctor, mire, yo lo que le puedo, hasta ahí puedo llegar, es una pena de 4 años suspendida, pero una reparación bien alta. Porque la reparación sí la quiero fijar bien alta para que la familia, pues, del agraviado, pues, tenga por lo menos con qué vivir un tiempo. Y el abogado me dice, mire, doctor, ya está bien, yo lo voy a conversar con mi cliente y regreso. ¿Qué estamos haciendo? Reuniones preparatorias informales. ¿Estamos en un tira y afloja o no? Fiscalía y defensa. Esas son reuniones preparatorias informales. ¿Dónde pueden ser las reuniones preparatorias informales? Las reuniones preparatorias informales serían ¿cuándo? Miren, primero, en la fiscalía. Segundo, en el despacho de un juez. Estamos de pasadita por ahí, nos hemos encontrado en el Poder Judicial y conversamos. O en el penal, de pronto, en el penal lo podemos hacer. Pero si el doctor Martín me dice, mire, doctor Almanza, vamos, un chifita, ahí conversamos. Pregunto, ¿es una reunión informal o ya nos pasamos de la mano con la informalidad ahí? ¿Cierto? Viendo el partido. Tampoco, ¿verdad?
porque eso ya se puede prestar a otra interpretación, ¿cierto? Entonces, las reuniones informales se dan y el doctor viene y me plantea y me dice, mira, doctor Almanza, la verdad es que usted contra mi cliente todavía no tiene nada, por lo tanto a mi cliente si confiesa le corresponde el beneficio de la confesión sincera, porque solamente no le correspondería el beneficio de la confesión sincera si fuera flagrancia o si usted ya tendría su caso hecho, pero no lo tiene hecho y tampoco hay flagrancia, así que 1/3 por debajo del mínimo, ¿ya? 1/3 por debajo del mínimo, perfecto, le digo doctor, 1/3 por debajo del mínimo y además a eso le sumamos el sexto de la terminación anticipada. ¿Ven? Entonces su cliente va a salir ganadazo o no, porque va a tener una pena por debajo del mínimo y además con una rebaja por terminación anticipada. Entonces yo le digo, sí, yo tampoco puedo ofrecerle demasiado al doctor Martín, porque si le ofrezco demasiado perdemos el tiempo, porque el juez no nos va a aprobar. Y eso es por única vez. Y si no nos lo prueba, perdimos el tiempo todos. Entonces tenemos que ir en un ambiente dentro de lo razonable. Entonces llegamos al acuerdo. En eso el doctor viene al día siguiente y me dice, mire, doctor Almanza, la verdad he conversado con mi cliente y mi cliente me ha dicho que sí, la terminación anticipada es una buena idea, pero vamos a ver cómo va la investigación del fiscal. Pues. Vamos a ver si el fiscal consigue la información que está pidiendo y tiene un caso en mi contra. Y si el fiscal está con un caso fuerte, negociamos. Entonces yo le digo al doctor Martín, claro, doctor, las puertas de mi oficina siempre van a estar abiertas para negociar con usted, pero hoy día le estoy ofreciendo un beneficio por debajo del mínimo porque todavía no me han llegado los informes que he pedido. Porque todavía hoy día es relevante la confesión porque no tengo el caso hecho. Pero cuando tenga el caso hecho, su cliente va a venir, ¿cierto? Pero el sexto se lo voy a disminuir de la pena concreta. Y como este es un tema de homicidio simple, estamos hablando de 6 a 20, yo lo veo a su cliente en el tercio superior, ¿cierto? Estamos hablando de 16 años. Claro, entonces cuando usted venga, cuando yo tenga ya mi caso armado, vamos a quedar en 14 años, doctor. Esto es como los días R. Ripley. Ahora o nunca. Porque si te esperas a que yo tenga mi caso armado, ya no te voy a poder rebajar pena. ¿Cuál es la gracia de rebajarte pena en confesión sincera? Que yo no tenga mi caso armado en tu contra y tu confesión sea relevante porque yo no tengo mi caso armado. Pero si yo tengo mi caso armado, ¿a mí qué me importa ya tu confesión? Ya no te bajo por confesión. ¿Por qué te bajaré? Te bajaré por terminación anticipada. ¿Se entiende? Y eso no te va a convenir tanto, ¿verdad? ¿Cierto? Un abogado que tiene oficio, ¿qué es lo primero que hace? Habla con su cliente. ¿Y a su cliente qué hace? A su cliente a su cliente lo cuadra. Un abogado que tiene oficio hace eso. En una lo cuadra a su cliente. Le dice, a ver, compadre, a ver, ¿qué has hecho? El fiscal te está investigando por eso. ¿Solo has hecho eso? A mí dime la verdad, yo soy como el cura. Dime la verdad. ¿Cierto? Y entonces, yo pregunto, miren esta lógica, miren esta lógica. Cuando el fiscal va investigando más, ¿va encontrando más cosas o no? Te había abierto investigación por A. Como hizo actos de investigación complejos, llegó información de B, C y D. ¿Cierto? ¿Y qué hace? Amplía su formalización por B, C y D. Habías empezado con concusión. Terminaste con otros delitos que fe pública, ¿cierto? Y el fiscal sigue investigando y te terminas embarrando cada vez más. Entonces, un abogado que tiene oficio corta la investigación cuando está en resfriado, antes de que se vuelva neumonía. ¿Se entiende la metáfora? Porque si corto la investigación acá y se archiva el proceso por terminación anticipada, ya la fiscalía no va a seguir investigando. Y a tu cliente tú lo vas a zamacar y le vas a decir, ya ves, Sonso, ¿no? ¿Cierto? Claro, eso no quiere decir que de repente después le abran investigaciones por los otros temas y se llegan a establecer. Pero, ¿qué te quiero decir? ¿Cuándo el riesgo que a tu cliente lo vinculen más es más grande? Cuando el fiscal investiga más.
Me preguntan, ¿en qué momento se firma? No, los preacuerdos pueden estar firmados como también no. Los preacuerdos no tienen valor probatorio. Con el fiscal podemos firmar un preacuerdo, pero eso va a ser eso, un preacuerdo. ¿Cuál es el acuerdo que realmente vale? El que hacemos frente al juez. O sea, nos plantamos frente al juez, nos sentamos frente al juez y sentados frente al juez, ¿qué decimos? Sentados frente al juez decimos, señor juez, hemos llegado a un acuerdo, hemos consensuado en una pena de 4 años, en una reparación civil tal, en esta consecuencia accesoria, etcétera. ¿Y qué hace el juez? Lo primero que va a decirle al fiscal es, fiscal, fundamente su acuerdo. O sea, explíqueme cómo con el sistema de tercios llegó a ese monto de pena, explíqueme cómo aplicó las reducciones por confesión sincera, por terminación anticipada, explíquemelo, y cuando me lo expliques, yo voy a evaluar si apruebo o no el acuerdo. Si aprueba el acuerdo, terminó. Pero si no aprueba el acuerdo, sonamos todos, ¿no? Porque habríamos perdido el tiempo. Entonces, vamos, lo voy a graficar así, tal vez pueda en este momento compartir una presentación para los efectos de que se pueda entender mejor esto. No sé si pueden ver mis diapositivas, ¿se ve? No, doctor, no se ve. No, doctor, no se ve. A ver. Vamos a tratar de presentarlo entonces desde otro punto de vista. A ver. A ver. ¿Se ve ahora sí? Sí, efectivamente. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Miren, lo que hemos hablado. ¿Cómo se hace simplificación procesal? ¿Cómo se hace agilización del proceso? ¿Cómo se acelera el proceso penal? Principio de oportunidad, proceso inmediato, conformidad, ¿cierto? Y ella, mecanismos de consenso. El Código Procesal Penal con el artículo 468 o 471, que es la terminación anticipada. Y lo que vamos a ver luego también la colaboración eficaz, ¿cierto? Proceso inmediato, hemos visto flagrancia, cuasi flagrancia, ya hemos visto todo esto hoy día. Oportunidad de proceso inmediato. Hay un audio que se está filtrando, porfa. Dentro de la preliminar o posteriores 30 días de la formalización, ¿cierto? El procedimiento, todo esto les voy a dejar para que lo repasen, no quiero perder el tiempo con esto, pero vamos a la terminación anticipada. Vamos a la terminación anticipada. ¿Qué se discute en terminación anticipada y quién discute? En terminación anticipada discute el fiscal con el imputado. En terminación anticipada discute el fiscal con el imputado. Por única vez. Una sola vez ante el juez. No hay dos oportunidades para eso. Doctor, ¿la víctima? A la víctima le escuchamos. La víctima tiene voz, pero no tiene voto. Quien únicamente decide en terminación anticipada es el fiscal y el imputado. La víctima tiene voz, pero no tiene voto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la oportunidad para hacer terminación anticipada? Después de la formalización hasta antes de la acusación. Se puede hacer terminación después de la formalización hasta antes de la acusación. ¿De acuerdo? Claro, se discute mucho si en etapa intermedia se puede o no hacer, pero la norma dice hasta antes de la acusación. Hay quienes interpretan que en terminación anticipada en etapa intermedia es procedente porque recién en la etapa intermedia se oraliza la acusación. Entonces se debe entender hasta antes de la acusación, no cuando se presenta acusación escrita, sino cuando se oraliza la misma. Son posiciones. ¿De acuerdo? Pero la Suprema ha dicho que no, pues no, señor, no way. No hay terminación anticipada en etapa intermedia. ¿Ya? La oportunidad, ¿cuál es? Ya les dije, después de la formalización, hasta antes de la acusación. Antes de la terminación, ¿qué pueden haber? Antes de la terminación pueden haber reuniones preparatorias informales. Antes de la terminación pueden haber reuniones preparatorias informales. ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas reuniones preparatorias informales pueden haber? ¿Cuántas? Varias. ¿Dónde? En algún lugar aparente, no en un bar. ¿Quién es el fiscal, el abogado, el procesado? Se pueden reunir. ¿Cuándo? Hasta antes de la acusación, pues, ¿cierto? Esas reuniones preparatorias informales se pueden dar para negociar los términos del acuerdo.
Y esos términos del acuerdo, ¿cuáles son? Los ámbitos del acuerdo, ¿cuáles son? Pena, reparación civil, consecuencias accesorias y carácter de la pena, efectivo o suspendido. Sobre eso vamos a llegar a acuerdo. Esos van a ser los ámbitos de la pena, los ámbitos del acuerdo. Vamos. ¿Cómo es que se hace el trámite? O lo presentan juntos el fiscal y el abogado, o lo presenta uno de los dos sin haberle dicho al otro, en cuyo caso le cobrarán traslado a la otra parte y se irá a una audiencia. Esa audiencia, ¿cómo es la audiencia de terminación anticipada? Hablemos de la audiencia de terminación anticipada. Esta audiencia de terminación anticipada, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es que se da esta audiencia de terminación anticipada? ¿Cómo funciona? Esta audiencia de terminación anticipada se da. Los obligatorios a ir a esa audiencia son el juez, el fiscal y el abogado defensor. No tiene que ir el tercero civil, el actor civil. No es obligatorio. Se les invita, pero igual si quieren van, si no también. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa audiencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el cuadro resumen que voy a presentar a continuación de esa audiencia? La audiencia de terminación anticipada es muy simple. En esa audiencia de terminación anticipada vamos a empezar en esa audiencia de terminación anticipada con una exposición de cargos de la fiscalía. La fiscalía va a exponer cargos y cuando la fiscalía exponga cargos, ¿qué va a decir? Se imputa tal cosa, tal otra al investigado. Y se le va a preguntar al investigado, oiga, ¿usted acepta lo que el fiscal está imputando? Sí, acepto. Requisito indispensable para que negociemos en terminación es que acepte los cargos de la fiscalía. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo al juez. Luego interviene el juez para que le diga al investigado, oiga, ¿sabe que si él lleva un acuerdo eso es cosa juzgada? Ahí termina. Sí, señor. Muy bien. Entonces ahí es que el juez les da posibilidad a las partes para que negocien si es que no han negociado ya. Si no existe un acuerdo previo, tendrán que negociar en ese momento. Pero si ya tienen la Fiscalía de Defensa un acuerdo previo, se lo tendrán que sustentar. Se lo tendrán que sustentar. Y cuando le sustenten, el juez controlará legalidad de ese acuerdo. Cuando le sustenten, el juez controlará legalidad del acuerdo. ¿Qué cosa va a controlar el juez respecto de ese acuerdo? Primero, si ese acuerdo es voluntario. Segundo, si ese acuerdo tiene elementos de convicción que lo aparejan. Tercero, si esas consecuencias jurídicas que se están asumiendo son proporcionales, son legales. Porque de pronto el fiscal, pues es un tema de asesinato y están consensuando en 4 años suspendido. No te pases, fiscal. Tampoco, ¿cierto? ¿Verdad? El juez va a controlar la legalidad del acuerdo, va a controlar que las actuaciones se hayan hecho dentro del marco de lo posible, dentro del marco de lo permitido. Muy bien, ¿qué puede pasar? 2 cosas. O te aprueban o te desaprueban el acuerdo. Si te aprueban, terminó. Si te desaprueban, volvemos a litigar. Y ojo, si se desaprueba el acuerdo de terminación anticipada, todo lo que se dijo en esa audiencia, todo el requerimiento, la declaración del procesado se tiene por inexistente. Ocurre lo mismo que con James Bond cuando explosiona la carta que le mandaron. Aquí no pasó nada. Ni siquiera se puede utilizar eso después para decir, pero mire, este es tan culpable que ha estado negociando conmigo. No, señor, eso es borrón y cuenta nueva, ¿sí? Limpia caseta. No pasó acá nada. Esta terminación anticipada puede ser impugnada. ¿Y quiénes impugnan esta terminación anticipada? Los que no han participado en el acuerdo, ¿no? El actor civil, por ejemplo, podría impugnar. ¿Y con qué criterio podría impugnar el actor civil? El actor civil podría imputar bajo el argumento de, oiga, señor, me han puesto una reparación civil que no guarda relación con mi daño. Mi factor de daño emergente es tal, mi factor de lucro cesante es este, el daño a la persona, mi daño al proyecto de vida y todo lo demás, ¿no? ¿Cierto? Yo iba a ser el mejor pianista del mundo, iba a ser concertista de piano, iba a estar de la talla de Richard Clayderman y como he perdido parte del dedo, ahora eso está frustro, ¿cierto? Señor, ¿usted tocaba piano? No, pero estaba dispuesto a aprender, ¿cierto? Entonces, son aspectos pues que en ese momento se van a discutir. Muy bien.
¿Qué se puede impugnar? ¿La sentencia que aprueba se puede impugnar? Sí. ¿Quién puede impugnar la sentencia que aprueba? Obviamente, la sentencia que aprueba pueden impugnar el tercero civil y el actor civil, porque no están de acuerdo con el monto de reparación y esas cosas. Claro, el actor civil no puede impugnar sobre la pena porque no le interesa, no es con él. El actor civil lo único que puede impugnar es reparación civil. Doctora, ¿el fiscal puede impugnar? Depende. En un solo supuesto podría impugnar el fiscal. ¿Y cuándo? Cuando el juez modificó el acuerdo en contra de la fiscalía, que eso también se puede hacer. ¿Qué cosa es modificar el acuerdo en contra de la fiscalía? Modificar el acuerdo en contra de la fiscalía significa que el fiscal dijo 4 años efectivo. Y en eso acordaron. Y el juez le bajó. No, 4 suspendido. ¿Ven? Entonces el fiscal podrá decir, yo no he acordado suspendido, yo acordé efectivo. Entonces el fiscal podrá apelar. Ahí sí. Pero de lo contrario, solamente apelan los demás sujetos procesales. Y por último, ¿la sentencia que desaprueba el acuerdo puede ser apelada? Sí, claro. ¿Por quién? Por los que han llegado al acuerdo que no se lo han aprobado. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, más o menos voy cerrando el tema de la terminación anticipada. Y ahora sí, entremos de una manera muy rápida, de una manera muy violenta. ¿A qué? Entremos de una manera muy violenta, ¿a qué? Entremos de una manera muy violenta a un aspecto que se denomina la colaboración eficaz. Este es un proceso que va a traer chispas, la colaboración eficaz. Y acá tenemos que situarnos en un ámbito para entender colaboración eficaz. Y acá les pregunto a ustedes, para que despierten un poco, ¿cierto? Hay un colega cuyo nombre no voy a mencionar, pero acá lo veo. Él averigua dónde yo voy a dictar y se matricula. Ese colega es lo máximo. No lo voy a echar en cancha. Pero donde yo voy a matricular, ahí está. Donde yo voy a estar, se matricula. Y cuando yo le digo, doctor, usted me sigue siempre. Doctor, va a disculpar, pero con usted es con el único que puedo dormir. O sea, inmediatamente habla y no necesito ni pastilla. Automáticamente duermo. ¿Cierto? Entonces yo le agradezco al colega que me sigue, aun cuando sea para eso, ¿cierto? ¿No? Entonces vamos a ver la colaboración eficaz, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo hay colaboración eficaz? Primero, cuando son procesos complejos. Segundo, cuando son procesos, pues, de crimen organizado. Cuando son temas de prueba de difícil obtención, de difícil consecución. Va a tocar negociar. El proceso de colaboración eficaz es un proceso de negociación. Se parece en eso a la terminación anticipada. En colaboración eficaz también se negocia. Pero ¿cuál es la diferencia? En terminación anticipada, lo único que yo le pido al investigado es que me acepte, al procesado es que me acepte los cargos en su contra. Ese es el único requisito para la terminación anticipada, que me acepte lo que le imputo. Mientras que en colaboración eficaz, además de aceptar lo que le imputo, como fiscal, necesito más información. ¿Qué necesito? ¿Con quién lo hiciste? ¿Dónde está el billete? ¿Quién es el jefe? ¿Cómo llevo a los otros? ¿Me entienden? O sea, ¿qué cosa quiero? Más información. Más que la que le toca a él. Toda la información. Y a cambio de esa información, ¿qué le voy a dar? Beneficios. Beneficios. ¿Está bien? ¿Con quién se negocia en terminación anticipada? Se negocia con un investigado. ¿Con quién más se negocia? Se negocia con un sentenciado. Se puede negociar con un sentenciado. Alguien me dirá, ¿cómo así, doctor? ¿Cómo que vas a negociar con un sentenciado? Sí, claro. Puedes negociar con un sentenciado. Claro está que al sentenciado no le vas a dar un beneficio de suspensión de pena. Al sentenciado le puedes ofrecer una condena condicional, le puedes ofrecer una semilibertad, ¿cierto? Porque tal vez el sentenciado, a mí me encanta negociar con sentenciados. ¿Saben por qué? Porque los sentenciados, ahí es cuando quieren negociar a veces. ¿Por qué? Porque la banda los abandonó, se están comiendo canas solos, con lo único que lo están colaborando es con sus deberes conyugales. Entonces, ¿qué hace? Está molesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Decide
llamar al fiscal para darle información. ¿Y a cambio de qué? Beneficios. Beneficios. Entonces, se puede negociar con todos. Con el investigado, con el procesado ya formalizado. Se puede negociar también con el acusado. Cuando ya está acusado, igual se puede negociar. Y se puede negociar con el que sea sentenciado incluso. ¿Y qué cosa le pides? Información. Y a cambio de la información, exacto, Benjamín, y a cambio de la información, ¿qué le das? Beneficios. La colaboración eficaz no se basa en la ética. La colaboración eficaz no se basa en la moral. La colaboración eficaz se basa en la economía, en el análisis económico del derecho, en un principio llamado costo-beneficio. Porque la moral jamás lo justificaría. Porque con la colaboración eficaz, alguien que ha cometido un delito no recibe sanción. Con la colaboración eficaz, alguien que ha cometido un delito sale libre. Hasta con pensión terminan algunos. ¿Cierto? Ganarazo sale. Pero, costo-beneficio, pues. Yo prefiero, 1000 veces prefiero, repatriar cientos de millones, establecida la identidad de toda la banda, yo prefiero eso, que ¿qué? Que una persona en la cárcel. Prefiero que la libre y que me dé mucha información. Costo, beneficio. Lamentablemente esto no se justifica desde el punto de vista de la moral, pues, porque me van a decir que siempre estoy negociando encima con criminales. Y estoy negociando encima con criminales traidores, porque este está traicionando a sus pares. Y encima lo estoy premiando. Entonces, desde el punto de vista de la moral ando muerto, ¿verdad? Ahí no lo voy a justificar. Pero en el costo-beneficio sí lo voy a poder justificar. En el costo-beneficio sí lo voy a poder justificar. ¿Por qué? Porque existe una cosa que debemos recordar siempre. Prueba de difícil o imposible consecución. Hay prueba que no la voy a conseguir fácil. Si la información fuera falsa, perdió. ¿Por qué? Porque si la información fuera falsa, no va a recibir ningún beneficio. Mira, doctor, te voy a contar una cosa, que me ha preguntado que la información fuera falsa. Yo siempre a mis colaboradores les digo una cosa. Mira, quiero que me digas lo siguiente. La verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. ¿Qué significa eso? Dime toda la verdad. Dime la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué significa eso? Significa, tú me dices A, B, C, que sea cierto. Eso es decirme la verdad. Pero me tienes que decir toda la verdad. O sea, no te debes guardar ni D, ni E, ni F. Me dices toda la verdad. Y lo último, nada más que la verdad. Eso quiere decir, no me metas mentiras además. ¿Cierto? No me digas mentiras además. Entonces, ¿qué significa? Si tú me incumples eso, te quito el beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si después me entero que sabías más y no me dijiste, que conocías más y no me dijiste, me habrás dicho la verdad, pero no toda la verdad. Si después me dices algo que yo no corroboro, me habrás dicho no nada más que la verdad, me habrás dicho también mentiras. Y en todo ese tipo de supuestos vas muerto. ¿Por qué? Porque no te doy ningún beneficio. ¿Estamos? ¿Estamos en cómo se negocia? Ya, eso es un fiscal que sabe negociar. Pero un fiscal que no sabe negociar se vuelve, pues, su títere del colaborador. Porque el colaborador le da información por contagotas, le dice lo que le conviene, lo pasea, juega con el fiscal, ¿cierto? Depende. ¿A quién se lo hacen, cierto? ¿A quién se lo hacen? Mi formulita, toda la verdad y nada más que la verdad, no falla. Porque si me entero, eso aprendí de mi mujer me enseñó eso. Si me entero, ¿cierto? Aprendí eso, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, a partir de allí ya nos vamos a meter en problemas. Entonces, el colaborador me da esa información y ¿qué es lo más importante? Hay dos tipos de colaboradores, ¿cierto? Hay un colaborador que es un colaborador testigo. Ese es el colaborador más peligroso de todos. Ese no me gusta, pero a veces toca llevarlo. ¿Quién es el colaborador testigo?
Es alguien que ha visto cosas que va a declarar sobre lo que ha visto. Ese no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque a ese tengo que tomar la declaración amplia. Porque a ese lo tengo que llevar a juicio con identidad cambiada, con código a que declare. Es bien peligroso hacer eso. ¿Yo qué prefiero? Yo prefiero el colaborador informante. ¿Quién es el colaborador informante? Este man es lo máximo, pues. Porque este man, a él no le consta nada, pero sabe mucho. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Él me dice, doctor, mire, estos manes han viajado en Latam y se han ido a Piura el día tal. Pida la información de la aerolínea y le van a dar. Este es el número de cuentas donde hacen las operaciones. Pida el levantamiento, debe encontrar. Doctor, ¿a qué no sabe? Estos son los teléfonos celulares con los que se comunica. Este man es mundial, me da toda la información que yo puedo corroborar o no. Y nunca aparece, porque no lo llevo a que declare. Es más, le pido prisión preventiva. ¿Para qué? Para distraer. Y todos los demás creen que el fiscal se está ensañando con él, pero ¿es así? ¿O todo es parte del show? ¿De acuerdo? Los abogados se rompen la cabeza y ¿cómo supo? ¿Cómo supo que era en ese hotel? ¿Cómo supo que era en este país? ¿Cómo sabía la cuenta? ¡Ah! Este es brujo. No, no es brujo. Ahí están los colas, los colaboradores están ahí, dando el dato, dando el talán, dando el talán. Entonces, ahí va la cosa. Mejor es un colaborador informante que un colaborador testigo. El colaborador testigo es bien arriesgado. Después, ¿cómo lo cuido? ¿Ustedes creen que su identidad no se va a filtrar? Se filtra, ¿cierto? Y una organización criminal, ¿qué creen que hace con un colaborador? Le pasa un memorándum de llamada de atención. ¿Qué hacen? ¿A dónde se va el colaborador si lo descubren? Al piso, claro. Se va al piso, ¿cierto? Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema en colaboración. Proporcionalidad. A mayor información, mayor beneficio. Con todo se puede colaborar dependiendo de la información que me den. No se da ningún beneficio si la información no es corroborada. Si la información no se corrobora, no se da ningún beneficio, porque el beneficio únicamente cabe sobre la base de la información válida que me proporcione. A partir de ahí el beneficio va a servir. ¿De acuerdo? A partir de ahí el beneficio va a servir. ¿Qué cosa me va a permitir hacer la información del colaborador? ¿Saber qué pasó? Sí. ¿Saber qué está pasando? También. Y lo más importante en colaboración, me va a permitir anticiparme a lo que haga la organización. Es más, a veces al colaborador se le deja seguir en la organización. ¿Se entiende? Porque hay muchos profesores de colaboración eficaz que explican pues lo que alguna vez en su vida han escuchado o han leído en algún libro. Pero otra cosa es que te expliquen lo que en la práctica se hace, ¿sí o no? ¿Me entienden? Yo como fiscal tonto fuera si le digo al colaborador, Cholo, ¿sabes qué? Requisito que te desvincules de la organización. No, mano, yo te prefiero tener adentro todavía. Estarás en libertad, me vas colaborando y sigues dentro para que te enteres de más, ¿sí o no? Pero eso es bien peligroso, ¿cierto? Eso es bien peligroso. Eso es bien controvertido. Pero les voy diciendo cómo se va manejando la cosa. Y al final, cuando terminas de corroborar, se merece el colaborador su beneficio. En Estados Unidos, el beneficio se lo dan al final del proceso de la sentencia a los colaboradores. Acá no. Acá se lo podemos dar antes, porque la colaboración eficaz se tramita en proceso especial que puede terminar mucho antes que el principal. En Estados Unidos no. Exactamente, doctor, pasa en TNT. Exactamente, tal y cual. Entonces, en Estados Unidos le dan el beneficio al final. Acá en el Perú se lo podemos dar antes, pero siempre que corroboremos la información. Siempre que corroboremos la información. Para todos los abogados que me están escuchando, abogados defensores, tal vez una muy buena estrategia de defensa con tu cliente es volverlo colaborador. ¿Por qué? Porque eso le va a garantizar
que salga mejor librado en el proceso penal. Seguramente tiene su riesgo, sí. Pero pregunto, si ha cometido delitos graves y su suerte en un penal ya está echada. Pregunto, ¿costo-beneficio? ¿Para él también o no? ¿Cierto? Costo-beneficio para él también. Hay una serie en Netflix donde se ve mucho cómo es que se hace la colaboración en Estados Unidos, ¿no? Cómo es que se hace la colaboración allá. Y yo que he trabajado allá, me he puesto a ver esa serie y he visto que es bien real cómo se hacen las colaboraciones eficaces en esa serie respecto al sistema norteamericano. Se las recomiendo para que cuando tengan un rato libre la vean. Creo que está en Netflix todavía. Se llama El Cartel de los Sapos, ¿cierto? El Cartel de los Sapos, ¿ya? Y si tú ves ahí, son 2 temporadas. Y en las 2 temporadas se hace la historia, se basa en un libro colombiano, El Cartel de los Sapos, que narra especialmente la historia de un cartel donde todos sapearon. Es buenaza, ¿cierto, Marlene? Es buenaza. Donde todos sapeaban, y se sapeaban los unos a los otros. Y los gringos pues usaban eso como su festival. ¿Para qué? Para conseguir éxito en gran cantidad de investigaciones. Así que si tienen algún tiempo y quieren distraerse un poco, en vez de ver algunas series como, ¿no? Ya ustedes saben a cuáles me refiero, ¿cierto? Tal vez podemos entretenernos y a la vez aprender un poco, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, doctores, me dijeron que termine minutos antes de las 4. Qué pena, me hubiera encantado seguir conversando con ustedes. El Cartel de los Sapos. El Cartel de los Sapos, o el Cártel de los Sapos, como lo quieras acentuar. ¿De acuerdo? Te van a distraer, porque es una serie casi cómica, pero además van a aprender un poco. Hay alguien por ahí que la ha visto y me está diciendo en el chat que es buenaza, ¿cierto? Muchas gracias, Martín, muchas gracias a todos. Verdad que me voy con pena porque siempre el escenario de Udeápolis es muy, muy interesante para intercambiar, para discutir, para facilitar puntos de vista. Bueno, nos despedimos con la pregunta de Luis. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero muchas gracias, doctores, por esta participación. Luis, adelante. Buenas tardes. Adelante. Respecto al colaborador eficaz, doctor, que usted dice que puede mantener en la organización, ¿podría entenderse que está actuando como un agente especial? Tal cual, tal y cual. Tal y cual, esa es la palabra. Porque no podría ser un agente encubierto, porque un agente encubierto solamente sería la policía, ¿no? Claro. Gracias, doctor. Qué ocurrencia. Muy bien, doctores. Muchas gracias y Dios mediante, como siempre, hasta cualquier otra oportunidad. Que estén muy bien y buenas tardes con todos. Gracias. Y despierten al colega que siempre me sigue para dormir.